La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho. Bienvenidos a Historia Insurgente. Usuarias y usuarios de Somos Asamblea Radio, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa especial de Historia Insurgente. Hoy 6 de agosto del 2024, haciendo un repaso por las efemérides del día de hoy, un día con mucha historia, y es que se está cumpliendo otro aniversario más de la entrada triunfal de Simón Bolívar a Caracas, después de haber participado en la campaña Admirable, y se recuerda siempre este día como el día que finaliza la campaña Admirable con la entrada triunfal de Simón Bolívar a Caracas. Hoy también recordamos que se celebra, bueno, no se celebra, se conmemora ese día tan siniestro, tan macabro de los Estados Unidos, en lo que se conoce como, pudiéramos decir, la desgracia más grande que un país haya cometido contra otra nación en el mundo, y por supuesto fueron los Estados Unidos con el lanzamiento de la bomba en Hiroshima. Y por supuesto que no podemos tampoco dejar de un lado que hoy se está conmemorando los 200 años de la batalla de Junín, la última batalla en la que participó en cuerpo presente, por así decirlo, nuestro libertador Simón Bolívar, y en la que participaron también un grupo de venezolanos que al mando del general Sucre hacían campaña en la llamada, valga decirlo otra vez, campaña del sur. Para este aniversario y este programa especial, pues nadie mejor que el historiador Jorge Berrueta, presidente de la Biblioteca Nacional, amigo de Somos Asamblea Radio, y bueno, un programa especial corto, pero muy, muy claro y preciso. Jorge, un placer tenerte de nuevo en Somos Asamblea Radio. Agradecemos a la presidencia de la Asamblea Nacional, a su presidente Jorge Rodríguez. También agradecemos a José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana, y hoy nos está acompañando en los controles Charles Bompar y, por supuesto, Gregorio Bracho, 14.631, desde aquí, desde el programa Historia Insurgente. Jorge, 200 años de la batalla de Junín. ¿Qué podemos recordar de esta gran batalla? Y, bueno, vamos a echar el verdadero cuento de esa gloriosa batalla. Sí, bueno, Gregorio, ante todo agradecerte, darte los buenos días desde tu programa, y bueno, enviarle un saludo a la gran familia de la Asamblea Nacional, a toda su directiva, a sus trabajadores, bueno, de parte mía en lo personal y de parte también de nuestros trabajadores de la Biblioteca Nacional y bueno, del Archivo General de la Nación también, instituciones hermanas, que bueno, trabajamos día a día en todo lo que es el rescate, preservación de nuestro patrimonio histórico documental, bueno, para ponerlo a disposición de los y las venezolanas y quienes desde otras latitudes, valga decirlo hoy, en el marco de este bicentenario de la batalla de Junín, ¿no? Desarrollada en lejanas tierras, por allá en el Perú, pero bueno, donde miles de venezolanos estuvieron presentes, no solamente Bolívar y Sucre en su dirección extraordinaria de la guerra, sino bueno, muchos de los hombres y mujeres venidos de Venezuela que bueno, se trasladaron hasta allá para bueno, contribuir en el esfuerzo de guerra para liberar al Perú, bueno, del dominio español. Hoy 200 años de aquella batalla. Y fíjate, Gregorio, qué importante que recordaras que hoy también conmemoramos la entrada triunfal del Libertador a Caracas en el desarrollo de la campaña Admirable, ¿no? Ocurrida en 1813, muchos años antes de que se desarrollara la batalla de Junín.
Pero fíjate, Junín se recuerda mucho, entre otras cosas, desde el punto de vista militar, porque es un gran antecedente de lo que fue la movilidad del ejército. El Ejército Unido Libertador en el Perú, de verdad que desarrolló una forma de movilidad de la guerra que ha quedado en los anales de la historia militar y que, bueno, luego fue tomada como ejemplo en otras latitudes que la han aplicado y la han teorizado más. No nos nombran, pero bueno, quedan nuestros registros para testimoniar que aquel prodigio de la movilidad en esos territorios tan escarpados, tan difíciles de movilidad, ¿no? En los cuales nuestro ejército se movilizó para dar libertad, ¿no? Y bueno, son antecedentes, porque en aquella campaña admirable, muchos historiadores nuestros la han dado en llamar la campaña Relámpago, por digamos, el avance que para el tiempo, sin contar con los mecanismos modernos, se desarrolló la movilidad del ejército en aquellos tiempos, ¿no? Se recuerda desde esa perspectiva y son antecedentes que le fueron dando no solamente al Libertador, sino a nuestra gente, esa experiencia desde el terreno, esa experiencia desde esos senderos y esos caminos que, bueno, luego, años después, ponen en práctica ya a un nivel muy superior, en este caso, en lo que fueron los preparativos previos de la batalla de Junín, y bueno, donde hoy en día se recuerda, entre otras cosas, desde el punto de vista de la teoría militar, lo que fue, bueno, la impresionante movilidad del Ejército Unido Libertador, dándole caza al ejército realista, que por cierto, hay que decirlo, se encontraba dividido. Había que aprovechar aquellas informaciones venidas de los servicios de espionaje, por los cuales ya el Libertador tenía noticia de que este ejército, por órdenes del virrey La Serna, se había dividido en tres grandes grupos. Uno en el ejército del sur, del norte, custodiando lo que hoy es Bolivia. El otro que se dirigió hacia la zona de Junín, que se encontraba custodiando ese territorio. Y el tercer bloque que se encontraba en el Cusco, custodiando precisamente el lugar donde se habían ido a refugiar, digamos, los reductos de aquel ejército español, ¿no? Y donde estaba el virrey, por cierto, dirigiendo las operaciones desde ahí. El mismo Canterap, el general que se enfrenta a Simón Bolívar por parte del ejército realista en la batalla de Junín, no estuvo de acuerdo en eso. Él lo manifestó y lo dejó por escrito, pues, para la posteridad, que no estaba de acuerdo que el ejército se dividiera, porque los ponía en mayor riesgo frente al avance y la movilidad que se sabía tenían los colombianos, ¿no? Y fíjate, digo colombianos para tener la oportunidad de explicar, porque fíjate, mucha de la fuente que podemos nosotros encontrar en el internet, en las redes, ¿no? Tenemos que analizarlas con mucho cuidado. Hay mucha narrativa prejuiciosa de la actuación del Libertador, y bueno, basta que cualquiera de nosotros ingresemos a las redes y nos vamos a encontrar con la versión peruana moderna de la guerra de independencia del Perú, y en este caso de lo que fue Junín y Ayacucho. Y pareciera, salvo por los nombres de Bolívar y Sucre, que no los pueden borrar de estas páginas de la historia, que los venezolanos no estuvimos en esas luchas. Es más, los venezolanos no aparecen nombrados y muy forzadamente nombran a los colombianos. Bueno, nuestra gente sabrá que el nombre Colombia fue ideado por el generalísimo Francisco de Miranda, ese caraqueño universal, y bueno, retomado por Bolívar luego de la conquista de la provincia de Angostura, y se conformó el nuevo estado y se crea la República de Colombia aquí en Venezuela, en Angostura, en la actual Ciudad Bolívar. Y lo que actualmente es Colombia era lo que en aquellos tiempos se llamaba la Nueva Granada. O sea, Colombia somos los venezolanos. Era el nombre con el cual se llamaba en aquellos tiempos a los venezolanos, y luego, cuando se expande aquella idea, bueno, los neogranadinos forman parte de aquella República de Colombia creada por Bolívar. Entonces, es bueno aclararlo, porque estas fuentes
digamos que el que no conoce esta parte de la historia, que a veces tiende a enredar, piensa, bueno, pero ¿y por qué dicen que los venezolanos participamos en Junín, en Ayacucho, en Bomboná? Solamente fue Bolívar y Sucre. No, no solamente fue Bolívar y Sucre. Fueron miles de compatriotas nuestros que avanzaron desde aquel 7 de enero de 1821, en el que el Libertador designa a Sucre como comandante del Ejército del Sur, ¿no?, en sustitución del general Valdés, pues que, bueno, Sucre se dirige con todo un gran contingente nuestro, y bueno, después va Bolívar con otro gran contingente nuestro, y que bueno, ya para cuando Bolívar en el contexto del año 1824 organiza el Ejército Unido Libertador allá en Perú, pues bueno, es un ejército multinacional, por así decirlo, porque estaban los venezolanos, estaban los que hoy son los colombianos, pero en aquellos tiempos eran los neogranadinos, estaban los ecuatorianos, estaba la propia gente del Perú, y bueno, había gente venida de Chile, venida de Argentina, había ingleses, irlandeses, alemanes, es decir, gente venida de distintas latitudes que formaban parte de aquel Ejército Unido Libertador, comandado, bueno, por el Libertador Simón Bolívar, y que, bueno, es el que avanza, digamos, va a la casa del enemigo, ¿no? Bueno, para poder expulsarlo ya definitivamente del territorio no solamente peruano, sino que al expulsarlo del Perú, digamos, era el último bastión que le quedaba a la monarquía española, era expulsarlos del continente, de la hispanidad. Jorge, la batalla de Junín tiene unas características muy especiales. Una de ellas es que se les ha reconocido que es la batalla silenciosa. ¿Por qué llamamos la batalla de Junín la batalla silenciosa? Oye, fíjate, Gregorio, muy interesante, ¿no? Y para quienes nos escuchan, es la batalla, digamos, de las luchas por la independencia del sur de América, en la que no se usa la artillería. O sea, esta batalla ni del lado enemigo, es decir, para la época, los realistas no pudieron usar su artillería y los patriotas tampoco pudieron usar su artillería, porque fíjense, lo intrincado del terreno, las dificultades mismas del terreno, hacían imposible el uso de artillería con toda la precisión que requería para aquellos tiempos, bueno, en el plazamiento de estas piezas en el espacio, en el terreno. Por lo que esta batalla tuvo que pelearse, bueno, a sable, a lanza, y bueno, a cuchillo y garrote, todas esas armas con las cuales, bueno, el ejército contaba, pero no, y bueno, también, digamos, la fusilería. Pero lo que es el estruendo de la pólvora, del cañón, no se escuchó en Junín porque, bueno, no había la posibilidad ni de uno ni de otro lado de poder disponer las piezas para optimizar el uso de ese recurso, ¿no? También se destaca, Gregorio, que haber logrado llegar a Junín, pues no fue fácil para el ejército patriota. De verdad que uno lee las crónicas, los registros que quedan de la movilidad del ejército, reconocida la movilidad relámpago, ¿no? Diríamos hoy para estos tiempos, que le reconoce la monarquía española de un ejército que había logrado moverse con unas capacidades sorprendentes. Y fíjate, el ejército realista en Junín iba en retirada. O sea, ellos no querían presentarse en batalla con los republicanos. O sea, no tenían órdenes de pelear. Entonces ellos iban evadiendo al ejército y tratando de escaparse, y el ejército nuestro iba al avance hasta que lo logra alcanzar. Fíjate tú lo extraordinario de aquella movilidad del ejército, que logra darle alcance al ejército realista en Junín. Y bueno, hay que destacar, porque alguien dice, bueno, ¿y cómo era esa estrategia de movilidad? Bueno, digamos que los registros hablan sobre todo por esos senderos. Mira, hay que cerrar los ojos para imaginarse nada más lo intrincado del terreno, que algunas de esas montañas hubo que cruzarlas, bueno, en fila india, como decimos nosotros acá, uno a uno detrás del otro,
Imagínate tú para mover los caballos, mover las mulas, los mismos hombres, y bueno, toda la carga, y mover el ganado. 6.000 reses llevaba ese ejército. Entonces, bueno, adelante iba lo que llamamos la guerrilla. La guerrilla, hoy diríamos motorizada, ¿no? Los caballos de hierro. Pero en aquellos tiempos, bueno, era el caballo, que por cierto, no lo montaban los jinetes, porque para descansar al caballo se usaron mulas. Entonces, cada jinete iba en su mula y iba con su caballo agarrado, ¿no? O sea, cada jinete era responsable de su caballo y a su vez de la mula que lo transportaba, ¿no? Y bueno, más atrás iba la infantería, después venía la artillería, después venimos algo que podemos llamar la poblada o el pueblo, porque resulta ser que esos ejércitos se movilizaban, bueno, con sus mujeres, con la familia, ¿no? Y las mujeres, bueno, desarrollaban labores, y hay que decirlo, aprovechando este bicentenario de Junín, no solamente labores de enfermería, de asistencia de heridos, o de elaboración del alimento, y distribución del mismo, ¿no? Sino que también muchas de esas mujeres, cuando el clarín de la patria suena y cuando venían que estaba en riesgo los triunfos, bueno, se lanzaban a caballo también a pelear, ¿no? Hay testimonios de esas mujeres, digamos, de avanzada, que también participaron en la batalla, ¿no? Como tal. Y bueno, más atrasito de esta poblada venía la logística, bueno, con más de 6.000 reses y con, bueno, un enorme contingente humano, bueno, cargando a lomo todos los suministros, no solamente el alimento, sino también el tema del armamento, ¿no? La pólvora. Y tú dirás, bueno, ¿y no habían carretas? Claro, lo que pasa es que lo intrincado del terreno no permitía pasar esas carretas y había que llevar toda esa logística a lomo de, bueno, de mula, pero también de la espalda de todo ese contingente de hombres que, bueno, es todo una articulación extraordinaria de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Por eso quizás, bueno, el Libertador hablaba del ejército unido, porque no solamente eran los venezolanos, los neogranadinos, los ecuatorianos, fíjate, también habían, por ejemplo, la artillería de ese ejército estaba conformada básicamente por chilenos, eran los chilenos, ¿no? Y bueno, y la caballería, esa punta de lanza, en parte estaba conformada por gente venida de la Argentina. O sea, esto es una batalla de verdad donde se lució el sur de América, y bueno, sin lugar a dudas los peruanos, ¿no? Mayoritariamente. Jorge, se llega el día, es inminente ese encuentro entre las tropas colombianas y las tropas realistas. ¿Cómo podemos explicar la táctica en el terreno, la estrategia usada por el ejército colombiano para lograr una victoria rápida? Porque de paso se dice que la batalla duró 45 minutos. Así es. Bueno, una batalla relámpago, ¿no? Donde muchas cosas ocurren. Y bueno, yo voy a tratar de explicar algo que es muy complejo, Gregorio, porque como les decía anteriormente, existen dos versiones de cómo se desarrolló la batalla y sus circunstancias. Una que es la que ha impulsado el Perú en los últimos tiempos, y yo me atrevo a decir que con una intencionalidad política actual, ¿no? Aunque tiene antecedentes en el centenario de las independencias, bueno, ocurrió en Colombia, todo eso está registrado en los boletines de la Academia Nacional de la Historia, todos estos conflictos, digamos, de visiones que surgieron en los años posteriores a los centenarios de la independencia y que fueron rebatidos por nuestra Academia Nacional de la Historia desde en los años 40, ¿no? Ejemplos como que, bueno, el famoso coronel Rondón, de repente, después de 1910, aparecía nacido en Cartagena de Indias. En los años 40, la Academia Nacional de la Historia, en un expediente extraordinario, demostró que Rondón era de las Mercedes del Llano, no era neogranadino, no por nada malo, sino porque uno a veces entiende que esos países, en su construcción de país, era difícil explicarle a su población que casi todos los héroes eran venezolanos. O sea, no es fácil, hay que entender eso, pero oye,
lo cortés no quita lo valiente, y bueno, empezaron a nacionalizar como colombianos muchos de los próceres nuestros que, bueno, históricamente, y bueno, con testimonios documentales fueron nacidos acá. En el Perú ocurre algo parecido, y eso no desmerita al pueblo del Perú, que, bueno, luchó, como lo acabamos de decir, el Ejército Unido, gente de todas las latitudes que bajamos de esa parte norte del sur de América, venezolanos, panameños, neogranadinos, hoy colombianos, ecuatorianos, bueno, para unirnos en un abrazo fraternal con el pueblo del Perú, para ayudarlos a liberarlos. Ellos habían escrito al Libertador para que el ejército de aquella gran Colombia, ¿no?, de aquella República de Colombia, nacida aquí en Venezuela, en Angostura, pues fuera a apoyarlos en su proceso de guerra, ¿no? Así es que, bueno, es un ejército que se suma, y bueno, también con el esfuerzo de las unidades argentinas, chilenas, que también participaron en esa batalla, ¿no? Entonces, digamos que aquí destacamos eso, la unidad, ese principio del Libertador de la integralidad, de la unidad de todos para un objetivo común, ¿no? Pero esa versión que se ha estado imponiendo, sobre todo en la narrativa digital que podemos encontrar nosotros a través de los distintos sitios web y espacios, es una versión en la cual ellos buscando, es una opinión muy personal, buscando esos héroes nativos, ¿no? Aparece una figura de un sargento, algunos dicen que era mayor, pero bueno, lo que pasa es que hay una figura militar que en la época era el sargento mayor, o sea que era sargento y era mayor a la vez, pero algunos testimonios dicen que era mayor, otros dicen que era sargento, pero no, era sargento mayor. Entonces, que era peruano, y que bueno, a él se le dio la orden de avisarle al ejército, sobre todo la caballería, comandada por Manuel Isidoro Suárez, un extraordinario militar oficial argentino, que había que retroceder, que había que retirarse. Entonces, esa versión la da Miller, el general Miller, en sus memorias, y es la que usa el Perú, pero ellos obvian también dos testimonios importantes, como el de Francisco Connor y el del coronel Valdés, que también escribieron sus memorias y estuvieron ahí en el terreno de operaciones, y obvian también toda la documentación del archivo del Libertador, el mismo parte de la batalla del Libertador. Y digo esto porque en esa versión pareciera que el Libertador, se coloca al Libertador como temeroso de avanzar, ¿no? Y bueno, los grandes estudiosos militares durante estos 200 años, en el análisis de estos hechos, han llegado a la conclusión de que es difícil que el Libertador tomara esa decisión, esa versión que da el general Miller, porque el terreno no lo permitía. O sea, y incluso el general Páez, como te decía en el trascámara, el general Páez recordó para la posteridad, esta estrategia extraordinaria de los llaneros, nacida aquí en Venezuela y que después se adoptó en otros ejércitos. Fíjense ustedes, nosotros en nuestra historia militar hemos sido referentes en lo que son las acciones para otros ejércitos en el mundo. Y Páez decía, mira, los llaneros teníamos una estrategia que la conocemos todos aquí en Venezuela, pero en aquel tiempo, en esas latitudes no la conocían, que era la estrategia del Huelvancaras, ¿no? Por el cual la caballería se lanza sobre el enemigo y de repente se retira, haciéndole creer al enemigo que la caballería está en derrota. Ahora, esta estrategia se aplicaba, digamos que con un secreto muy cuidado, porque había que hacerle creer a las mismas unidades nuestras en el campo de batalla que realmente había una retirada, porque bueno, el ejército enemigo nos estaba observando y cualquier sospecha de que era una estratagema para engañarnos ponía en riesgo la misma estrategia. Entonces, en ese proceso de repliegue, avanzan las fuerzas del ejército realista pensándose, incluso cantaron victoria y avanzaron, y bueno, resulta ser que cayeron en la trampa porque esa caballería, al mando de, bueno, imagínate tú, José Laurencio Silva,
extraordinaria lanza de Venezuela, bueno, se abalanzó sobre ellos. Imagínense ustedes, cerremos los ojos, bueno, que este es horario infantil, porque de verdad que lo que vino fue todas esas miles de lanzas de nuestra caballería, bueno, clavaron a este ejército español y en esa presión del cabalgar del caballo, bueno, los levantaron en aires, y esto, ojo, lo digo en versiones, Mariano Torrente, un historiador español de la época, y otras fuentes, eso, porque bueno, después de las derrotas se sigue juicio, a quien perdió por su propio ejército, sigue juicio por la derrota, y en ese juicio por la derrota de Junín, ellos hablan de que cuando ellos vieron que toda ese ejército de ellos empezaba a levantarse en los aires, clavado por las lanzas de los llaneros venezolanos, bueno, no les quedó sino irse en retirada. O sea, eso ocurrió ahí. Incluso, bueno, el mismo, general Heras, en su informe de la época, él habla de esto, ¿no? Y de verdad que leer hoy en día, valdría la pena reencontrarnos con toda esa documentación que está en el Archivo del Libertador, en la colección Oliari, todas esas cartas de este año y de esta batalla escritas por el general de las Heras, ¿no? Donde él describe de manera, extraordinaria, a nivel de detalle, prácticamente tipo película, lo que ocurrió ahí, cómo eso espantó a aquel ejército realista y lo hizo replegarse, ¿no? Y bueno, allá aprovecha, sin lugar a dudas, los húsares comandados por este extraordinario oficial argentino, Manuel Isidoro Sánchez, bueno, de avanzar y aplicar lo mismo, copiar esa estrategia que observó de los llaneros nuestros, y bueno, eso se convirtió en, digamos que en una especie de carnicería para el ejército español que se ve en retirada. Por eso es que prácticamente las bajas duplica las bajas que obtuvo el Ejército Libertador de las obtenidas por el Ejército realista. Nombraste al general Heras, de Angostura, hoy Estado Bolívar. Tomás de Heres, sí. Heres. Y además de él, también nombraste a Laurencio Silva. Laurencio Silva era del estado Cojedes. Mira, aquí tengo la lista de otros tantos. Y también, para hacer honor pues a dos estados fundamentales que estamos ligados, ahí también estaba Jacinto Lara, del hoy estado Lara de Barquisimeto. Y fíjate tú, Jorge, un hecho curioso, pues, había un paraguanero, Juan Garcés. Juan Garcés, ¿cómo no? Por aquí está. Peleó en Junín. Jorge, 200 años de la batalla de Junín. Perú, pudiéramos decir que hoy necesita otra independencia. ¿Qué podemos decir para retrotraer un poco la batalla de Junín al 2024? Sí, fíjate, en este bicentenario de la batalla de Junín, bueno, estas cosas las recordamos para repensarnos, ¿no? En el ahora, en los objetivos del porvenir, del futuro inmediato y de largo plazo, ¿no? ¿Qué hemos hecho para, digamos, estar a la altura de aquellos que nos antecedieron y, bueno, dieron el todo? Mucha gente murió acá, hombres y mujeres, no solamente en el avance peligroso. ¿Cuánta gente no cayó por esos acantilados que ni siquiera lograron llegar a pelear porque, bueno, murieron en el avance para lograrle darle caza a este enemigo, ¿no? Y bueno, hay un compromiso histórico con ellos, con nuestros pueblos. Yo le diría al Perú que hoy este reencuentro con el Bicentenario de Junín es un momento para repensarnos cuáles son nuestros intereses como pueblo, repensarnos en ese objetivo por el cual, esa libertad por la cual lucharon aquellos hombres y mujeres, ¿no? En esa necesidad de que nuestros pueblos se liberen, abandonen la mentalidad sumisa. No somos sumisos, tenemos que liberarnos y, bueno, ver quiénes son nuestros verdaderos enemigos.
esos que durante 200 años nos han saboteado, han conspirado contra nosotros, se han aprovechado de nuestros recursos. Entonces, oye, y siguen manipulando a lo interno de nuestras realidades, bueno, para acceder a nuestros recursos y a nuestros recursos buenos naturales y minerales, ¿no? Entonces, un llamado hoy a repensarnos en qué estamos haciendo, para dónde vamos y, bueno, seguir ese espíritu de lucha, ese espíritu que hace 200 años luchó por esa independencia, por esa libertad, y bueno, ahora, digamos, con la nueva independencia, el Perú tiene que encaminarse hacia una nueva realidad de la mano del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, esos espíritus, esas energías del ayer nos invitan hoy a seguir luchando, así como lo hicieron ellos para lograr, bueno, la independencia plena, la independencia real. Hoy, bueno, del neocolonialismo, hoy del imperialismo. Jorge, hay algo fundamental también en la batalla de Junín, y es que en el caso de Sucre, 26 años tenía Sucre, y la mayoría de este ejército gran colombiano que participa en la batalla era joven. La mayoría era una juventud que quería su libertad, que soñaba con la patria grande, con la patria libre. ¿Cómo podemos también a los jóvenes de ahorita, a los jóvenes estos que han participado en todas las últimas acciones, cómo pudiéramos enviar un mensaje desde la profundidad histórica para que ellos entiendan el momento, la coyuntura que estamos viviendo? Sí, fíjate, si algo nos deja como testimonio de verdad histórica, las luchas del ayer y las de la hora, es que aquella generación que nos dio la libertad entendió que el enemigo era el colonialismo, que el enemigo estaba fuera de nuestras latitudes, no a lo interno. Los enemigos no somos nosotros. Recordemos el decreto de guerra a muerte del Libertador, ¿no? Donde se respetaba la vida de nuestra gente, ¿no? Entonces no podemos nosotros hoy, 200 años después, bueno, entendiendo que existe toda una guerra psicológica contra nosotros, luchar entre nosotros mismos. El enemigo es otro. Los intereses están fuera de Venezuela. Esa gente tiene, y de verdad los invito a estudiar, a reencontrarse con nuestra historia, a reencontrarse con los libros, no que escribimos ahora, los libros que se han escrito en los últimos 200 años, dándolos alertas de cómo ese neocolonialismo británico y después norteamericano ha saboteado nuestro desarrollo como pueblo. Eso no lo digo yo solamente, miles de personas que han escrito sobre esto. Entonces los jóvenes de la hora, ¿no? Bueno, es no dejarnos engañar, investigar, hay que leer. Si no analizamos, si no leemos, si no analizamos y si no entendemos en el contexto en el cual se están desarrollando muchas de estas acciones a las cuales se le provoca a muchos de esos jóvenes, oye, no estamos a la altura de esos ancestros nuestros, porque ustedes, todos nosotros tenemos herencia de estos libertadores, de esta gente que no solamente peleó en Venezuela, sino que, bueno, se fue a lomo de mula, a caballo y caminando hasta esas latitudes, bueno, para independizar, no para conquistar a nadie, ni para aprovecharse de los recursos de nadie, como si nos los está demostrando, bueno, el imperialismo norteamericano, y bueno, nos lo demostró en el siglo XIX, luego de que nos independizamos de España, bueno, el imperialismo británico, ¿no? Entonces, bueno, veámonos en ese pasado, en esa generación que, bueno, que leyó, que investigó. No crean ustedes, nuestra guerra de independencia en sus inicios, la población nuestra se dividió, pero en la medida en que de la mano de esa figura histórica llamada Simón Bolívar, de ese elemento de unidad, se fue explicando, se fue razonando. O sea, nuestra guerra de independencia también fue una guerra de conciencia, de voluntades, de sumar. Entonces, bueno, veámonos en ese ejemplo histórico por el cual aquel líder llamado Simón Bolívar logró unirnos para un enemigo común. Vuelvo y repito, el enemigo no somos nosotros, no es el vecino, no es el hermano, por otras ideas que pueda sentir. No caigamos en esas estrategias para ponernos a pelear, y bueno, otros son los que están esperando hacerse de nuestros intereses. Entonces el llamado a los jóvenes es, bueno, a investigar, a
a volver, ¿no?, a releer cosas, ¿no?, y a reencontrarse con esta historia que es un antídoto. La doctrina del Libertador es un antídoto contra toda esa guerra psicológica y bueno, todos juntos como un solo pueblo, bueno, avancemos a consolidar los intereses de Venezuela. O sea, no podemos nosotros acá de verdad, a estas alturas, a 200 años de Junín, andar por ahí quemando banderas nuestras y portando las banderas de otros países. Oye, eso, repensémonos, veámonos. O sea, oye, la formación en la casa, ¿no? Diría alguien, los venezolanos somos ante todo bolivarianos, porque lo llevamos en la sangre, somos descendientes de libertadores, y eso es un llamado para todos nosotros, bueno, entender que detrás de estas situaciones hay todo un discurso, una narrativa de engaño que busca que tomemos esas acciones. ¿Y quiénes son los que terminan detenidos? Porque aquí hay todo un sistema jurídico. O sea, Venezuela tiene ya 200 años de trayectoria republicana. Tenemos nuestras leyes, nuestras instituciones. Entonces, oye, tenemos que ser todos observadores de esa realidad nuestra y, bueno, no dejarnos de engañar de esos que tienen intereses, ¿no? Y que, bueno, abiertamente nos los dicen, de paso, que es lo descarado de esta realidad actual. Entonces, bueno, a 200 años de Junín, bueno, reencontrémonos con esa generación heroica. Fíjate, en el Guárico, donde se sucedieron en los días pasados, bueno, como en varias partes de la geografía nacional, pero en el Guárico, yo le recordaría a los jóvenes del Guárico, ¿no? Hablamos de Sucre, pero yo le recordaría a los jóvenes del Guárico, un guariqueño, un calaboceño, joven también de 24 años, el capitán Domingo Volcán. Bueno, ustedes no lo recuerdan a Domingo Volcán, pero Domingo Volcán fue de los que peleó en Carabobo, luchó, arriesgó la vida en múltiples batallas y bueno, regresó a su casa, allá en Calabozo, a reencontrarse, a darse el abrazo con su mujer, con su esposa, ¿no? Y bueno, esta historia que les voy a contar se sabe porque fue la esposa la que después, haciendo la solicitud de los haberes, porque Domingo Volcán a la final murió, pero ya les voy a contar dónde y cómo murió. Bueno, ese Domingo Volcán, un joven de allá del Guárico que durante la guerra llegó al rango de capitán, estando licenciado de permiso después de Carabobo, que volvió a su casa a abrazarse con su familia, con su esposa. Bueno, se entera de que, bueno, está el llamamiento, porque esto era sobre la marcha, así como en la hora. Hoy estamos en una cuestión y mañana estamos en otra y ahí vamos. Entonces, bueno, después de Carabobo, pues para nosotros, bueno, ya aquí la guerra terminó, ¿no? La realidad es que la guerra seguía en otras latitudes y esa guerra requería, bueno, hombres y mujeres para el combate. Y cuando él llega a Calabozo, resulta ser que tras de él venía la orden haciendo el llamado para conformar esas unidades que debían de movilizarse al sur de América a apoyar a la libertad a los peruanos. Y bueno, la esposa cuenta a ella, ¿no?, que él le dijo, bueno, mijo, ¿y qué vas a hacer? Bueno, seguir luchando, mi amor, seguir luchando. Bueno, descansó pocos días y no le quedó sino volverse a enrolar y fue a parar por allá, al Perú, y peleó en Junín. Y bueno, es parte de esa generación nuestra, de esos ancestros nuestros que lamentablemente no volvieron a casa porque murieron luchando por la libertad del Nuevo Mundo. Bueno, usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, hemos llegado al final de este programa especial de Historia Insurgente, hoy con la participación del historiador Jorge Berrueta, presidente de la Biblioteca Nacional. Vamos a agradecer a la directiva de la Asamblea Nacional, a su presidente Jorge Rodríguez, a José Perales en la Oficina de Participación Ciudadana. Agradecemos también a Charles Bompar en los controles y a Gaspar Pinto en grabación y video. Será hasta una nueva oportunidad y gracias por preferir a Somos Asamblea Radio.